Hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Y pues primero me gustaría escuchar si tienen alguna duda respecto a los conceptos que estuvimos eh, viendo durante la clase anterior. Hablábamos sobre lo que son las entradas y salidas de un sistema de control, qué es un sistema, qué es un proceso, una planta. Y también, pues, qué es el control de enlazo abierto, qué es el control de enlazo cerrado, y hablábamos sobre algunos ejemplos, enfocándonos obviamente a su carrera de ingeniería biomédica. Entonces, me gustaría saber si hay alguna duda antes de iniciar con la transformada, a recordar lo que es la transformada de Laplace. Bien, pues si no hay dudas, vamos a iniciar. Y ya les había comentado un poco la clase anterior cuál era la motivación principal del por qué vamos a usar la transformada de Laplace. Les decía que a partir del uso de esta herramienta, nosotros vamos a poder resolver ecuaciones diferenciales de una manera más simple, ¿no? Simplemente considerando las condiciones iniciales y aplicando este mapeo a través de una integral, nosotros vamos a poder transformar esa ecuación diferencial en una ecuación algebraica. ¿Okay? Una vez que ya la tenemos como una ecuación algebraica, pues podemos hacer cualquier tipo de operación con ella de manera más simple, ¿no? Limitándonos a sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Y una vez que hagamos ese procesamiento, pues entonces podemos regresarnos utilizando la transformada inversa de Laplace, ¿no? Que básicamente es lo que nos muestra ahí la animación que tienen en la diapositiva. Entonces ustedes tienen como entrada una ecuación diferencial. Al aplicar la transformación o la transformada de Laplace, van a obtener como resultado una ecuación algebraica, la cual pueden resolver o procesar dependiendo cuál sea lo que quieren hacer con esa ecuación, obtener la solución al problema que se están enfrentando, y después pues hacen uso de la transformada inversa para regresarse otra vez y tener una expresión o solución en el dominio del tiempo. ¿Ok? Entonces, esta herramienta matemática nos va a servir tanto para trabajar con señales como con sistemas, pero que deben de tener la característica de que sean sistemas lineales. ¿Ok? Entonces, no sé si quede claro qué es un sistema lineal o alguien tiene alguna duda, o me gustaría escuchar qué es para ustedes un sistema de tipo lineal. O nadie sabe qué es un sistema lineal. Yo entiendo por sistema lineal que es ya sea una expresión en la que su variable no está elevada, bueno, la variable está elevada a la potencia 1. No necesariamente. Pudiera ser un sistema lineal, por ejemplo, con respecto a algunos parámetros o constantes. Entonces, depende desde qué punto de vista lo quieran ver, ¿no? No necesariamente es eso, pero sí, esa podría ser una definición, ¿no? Cuando la variable que ustedes quieren analizar
esté elevada a una potencia, sea argumento de una función trigonométrica, por ejemplo. Eso nos indicaría que hay una no linealidad, ¿ok? Entonces, depende de desde qué punto de vista lo vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí vamos a usar eso, vamos a considerar que nuestras señales van a ser las variables, ¿no? En este caso, las variables, como lo mencionábamos la clase pasada, la variable que me representa la entrada y la variable que me representa la salida de un sistema, ¿ok? Entonces, esas son las variables en las que nos vamos a concentrar, en las entradas y las salidas del sistema. Si esas aparecen, como lo mencionas, en una expresión matemática, ya sea de una potencia, de una función exponencial, de a lo mejor una función trigonométrica, pues entonces esa sería una expresión que es de tipo no lineal, ¿ok? Entonces, primero, ese sería el primer elemento que vamos a tomar, ¿no? ¿Quiénes son nuestras variables? Y esas son las que vamos a considerar nosotros como señales, ¿no? Ya sean señales de entrada o señales de salida de nuestro sistema. Nuestro sistema lo vamos a ver como una caja negra que podemos caracterizar por medio de una función de transferencia, ¿ok? Y una función de transferencia, pues nos da esa relación entre la señal de salida y la señal de entrada, ¿ok? Entonces, en eso es en lo que nos vamos a concentrar específicamente para este curso, ¿no? En tener un sistema y analizar qué pasa dentro de ese sistema, considerando cómo se modifica lo que ustedes tengan a la entrada, ya viéndolo desde el punto de vista de la salida del sistema, ¿ok? Bien, entonces ahora sí vamos con la expresión matemática que vamos a utilizar, ¿no? Decíamos que también la clase pasada, que la definición de la transformación de Laplace es una integral, ¿ok? Donde nosotros vamos a multiplicar la función o la señal que estamos considerando como entrada del sistema, que en este caso es la variable f de t en función de t, que es el tiempo. Entonces, vamos a tener que esta sería nuestra señal original. Y aquí estamos hablando en el dominio del tiempo, ¿no? Ok. Y por medio de esta integral, que es multiplicar esta señal con una función de tipo exponencial y evaluándola en un intervalo de tiempo que sería desde 0 hasta infinito, ¿ok? Entonces, aquí no vamos a considerar la parte negativa de la señal, ¿no? Es decir, si ustedes tuvieran una señal que está en un tiempo negativo, tendrían que hacer un corrimiento de esa función para iniciar siempre en 0, ¿no? O lo que típicamente vamos a usar para evitar señales que estén evaluadas, digámoslo, en tiempos negativos, sería multiplicar cualquier función o señal que tengan en el dominio del tiempo por la función escalón unitario. La función escalón unitario, si recuerdan, inicia en 0, ahí es donde hace el cambio de 0 a 1. Entonces, si la multiplicamos por esa señal, todo lo que pase antes de 0, pues no tendría un valor, sería 0 todo. Y únicamente entonces consideraríamos todo lo que pase desde el 0 en adelante, ¿no? Entonces, es la forma en la que vamos a trabajar con cualquier tipo de señal para llevarla a que esté siempre contenida en ese intervalo de 0 a infinito, es decir, puros valores positivos. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esa definición de la transformada de Laplace? También si es la que conocían o hay algo que cambió. No, todo bien, profe. Ok.
Bien, entonces, esto es lo que estaríamos haciendo. Nosotros tenemos que estas son funciones en el tiempo y nos vamos a pasar de la que tengo aquí en tiempo a su representación como una función compleja, ¿ok? Y esa función compleja tiene dos partes, una componente real y una componente imaginaria, donde, si recuerdan también de otra de las transformadas que usan muy comúnmente, que es la transformada de Fourier, la transformada de Fourier se concentra únicamente en el eje imaginario. En el caso de la transformada de Laplace, es un plano complejo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es pasar cualquier señal que esté en el dominio del tiempo a un plano complejo, donde voy a tener una parte real y una parte imaginaria de cualquiera de esos valores que estoy mapeando, ¿ok? Y ya que estoy en el plano complejo, como les decía, yo puedo hacer cualquier operación o transformación aquí, a lo mejor pasarlo a otro punto o lo que sea, y después de ahí regresarme otra vez al tiempo. Y eso lo vamos a hacer pues utilizando la transformada inversa, ¿ok? Que de nuevo la transformada inversa sigue siendo una integral, ¿ok? Donde entonces el valor de mu debe ser un valor suficientemente grande para que pueda incluir todos los polos de la función en el plano complejo. ¿Okay? ¿Alguien se acuerda de esa definición? ¿Quiénes son los polos? Que supongo que lo vieron en señales y sistemas. ¿Le parece que la función se va a infinito? Perdón otra vez porque no te escuché. Los puntos donde la función se va a infinito. Ok. Serían entonces evaluarlos en infinito, ¿no? Bien. Entonces, les decía que una vez que estamos en el plano complejo, pues ustedes van a expresar cualquier punto dentro de ese plano utilizando esta notación, ¿no? Donde vamos a utilizar a sigma como la parte real o la coordenada real, si lo ven como un punto dentro de ese plano, y la componente en J o en el eje imaginario lo vamos a representar con la letra griega omega, ¿no? Entonces, el sigma y omega nos van a formar la coordenada en el plano complejo para ese punto que estamos analizando, ¿ok? Entonces, el hecho de que yo pueda ir del dominio del tiempo al del plano complejo y después regresarme del plano complejo a el dominio del tiempo, como lo vemos aquí en esta representación gráfica, eso hace que el mapeo o la transformación tiene dos características. Una es que sea biyectivo, es decir, que si yo tengo un punto acá, me voy hacia acá, desde ese punto yo me pueda regresar al original. Eso tiene que ver con este concepto de biyectividad, ¿ok? Y lineal, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que decían, no le va a afectar de manera, utilizando ese tipo de funciones matemáticas, ¿no? No se va a modificar de manera que cambie en una potencia o en una función trigonométrica, etcétera, sino lo único que pudiera hacer es amplificarlo por una constante o modificarlo por una constante. Ese sigue siendo un mapeo lineal. Entonces, esa sería la única forma en la que se puede modificar, ¿no? De manera lineal, nunca de una forma no lineal, que eran esos ejemplos que ponía su compañero, ¿no? Entonces, esas son dos características que tiene la transformada de Laplace, ¿ok? ¿Hasta aquí alguien que tenga alguna duda?
No, profe, todo bien. Ok. Bien, entonces, como lo mencionaba su compañera, pues nosotros vamos a obtener los polos evaluando la función, ¿no? La función en el plano complejo, cuando tiende a infinito, o la manera en la que tendría infinito, eso es lo que nos da los polos del sistema, y los ceros sería cuando tiende a cero, ¿ok? Entonces, si nosotros esa función la expresamos como de una forma general, en donde tenemos una división de polinomios, es decir, tenemos un polinomio en el numerador en función de s y otro polinomio en el denominador en función de s, entonces los polos, ¿de dónde los tomaría? ¿Del numerador o del denominador? Denominador. Del denominador, ¿no? Que es el que cuando encontramos las raíces de ese denominador, estamos haciendo cero o igualando a cero ese polinomio, ¿ok? Y entonces sería el caso contrario, cuando queremos obtener los ceros, consideraremos el polinomio del numerador y encontramos sus raíces, ¿ok? Entonces, básicamente de eso se trata el calcular los polos y los ceros. Tomar un polinomio, encontrar sus raíces, y los del numerador serían los ceros, los del denominador serían los polos, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que nos permite encontrar los valores de los polos y ceros de esa función, ¿ok? Una vez que los conocemos, nosotros podemos elaborar un mapa, ¿ok? O un diagrama en el cual ustedes van a representar o dibujar esos polos y ceros que me representan el comportamiento del sistema que estoy analizando, ¿ok? Y eso más adelante a nosotros nos va a permitir analizar cuestiones de estabilidad y de diseño de controladores que nos van a permitir controlar o diseñar controladores para un determinado proceso o sistema que queramos controlar, ¿ok? Entonces, vamos a representar los polos utilizando una X, ¿ok? En el plano complejo, y los ceros por medio de un círculo, ¿ok? Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva, pues tendríamos una función de transferencia que posee 3 polos y 3 ceros, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que no, profe. Ok. Bien. Entonces, vamos a analizar estos dos ejemplos. Ok. Entonces, vamos a ver cuál sería la representación de cada uno de estas dos funciones. Bien, entonces, para el primer ejemplo, decíamos que los ceros los vamos a encontrar del numerador igualándolo a 0. ¿Ok? Entonces, ahí ya de manera automática, pues estamos encontrando el primer y único cero que tiene esa función de transferencia. ¿Ok? Entonces quiere decir que aquí en el origen
pues yo tengo que marcar un 0. ¿Ok? Y para encontrar los polos, pues lo que tenemos que hacer es encontrar las raíces de ese polinomio. ¿Ok? ¿Cuáles serían entonces los polos de esa función de transferencia? -1. -1. Creo que no, sí. Son imaginarias las raíces. Ok, entonces utilicen la fórmula general y díganme qué valores tendrían. Menos 0.5 más 0.86i. Ok. Entonces, tendremos un par de polos cuya parte real es 0.5 menos 0.5. Perdón, aquí me faltó el signo en los... Ok. Menos 0.5 y luego 0.86, ¿no? ¿Me decías? Sí. Ok, entonces más o menos tendrían uno por acá y otro acá abajo, ¿no? Cercanos al 1, ahí sería cuestión de que chequen bien su escala para representarlos correctamente, ¿no? Pero esos serían los dos polos, ¿no? Uno tendría parte imaginaria positiva y el otro parte imaginaria negativa. ¿Ok? Y esa sería la representación. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la estabilidad? ¿Ok? No sé si eso también lo vieron en señales y sistemas, pero ¿quién me puede decir cómo determino la estabilidad de esos polos? Era si estos se encontraban al lado derecho del eje imaginario. Okay. Del lado derecho serían... Ah, no, perdón. Serían inestables, creo que tendrían que estar del lado izquierdo. Exacto, o sea, si están del lado derecho, tuvieran parte real positiva, entonces efectivamente serían inestables. ¿Ok? Entonces, el que les va a establecer como su límite de estabilidad es el eje imaginario. Entonces, cualesquiera polos que estén de 0 como límite, que sería que fueran totalmente imaginarios, o cualquier valor real o complejo cuya parte real sea negativa, entonces esa es la región de estabilidad. ¿Ok? Dicho de otra forma, pues sería toda esta región, desde el eje imaginario hacia acá, toda esta región hacia menos infinito, es la que nos dice si un sistema es estable o inestable. ¿Okay? Entonces, en este caso, en esa región verde que puse ahí, es la región de estabilidad. ¿Okay? Y en la estabilidad nosotros nos concentramos principalmente en los polos. ¿Okay? Los polos son los que nos van a determinar la estabilidad. ¿Okay? Ahora, ¿ustedes creen que yo pueda modificar a ese sistema? Es decir, si un sistema es originalmente inestable, ¿lo podríamos volver estable? ¿Creen que eso ya no se pueda modificar? Y si creen que se pueda modificar, ¿qué concepto del que vimos la clase pasada me ayuda a modificar? Tiene que ver con la retroalimentación, ¿no? Exacto. Si nosotros trabajamos el sistema en lazo abierto,
ese sistema, si es inestable, no lo podemos modificar, ¿ok? Seguiría siendo inestable, ¿ok? Pero si trabajamos un sistema de control en lazo cerrado, pues ahora sí. ¿Por qué? Porque por medio del controlador, nosotros podemos modificar la ubicación de los polos, pero ya de la función de transferencia en lazo cerrado, ¿ok? Que sería la combinación ya de todos esos elementos, que son la función de transferencia de mi planta, la función de transferencia del controlador, y el lazo de retroalimentación también se va a incluir dentro de esa función. En las siguientes unidades nosotros vamos a ver cómo se hace el álgebra de estos diagramas de bloques que me van a permitir entonces, por medio de retroalimentación, hacer que un sistema que originalmente es inestable, volverlo estable, o un sistema que sea estable, llevarlo a un comportamiento deseado por mí, que no necesariamente es el que tiene de manera natural, ¿ok? Y que básicamente esa es la idea de controlar o automatizar un proceso, que ustedes lo lleven al comportamiento que ustedes desean, ¿ok? Y básicamente eso es de lo que se trata este curso, de que nosotros podamos obtener una representación o un modelo de la planta o proceso que yo quiero controlar, y por medio de ese controlador, que es una función de transferencia, digamos, que ustedes le están aplicando de manera artificial a su sistema, ustedes hagan que se comporte como ustedes desean, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver en este curso, ¿no? De manera general, eso sería lo que vamos a ver, ¿ok? Bien, entonces, por favor, hagan el segundo ejemplo y díganme dónde les quedarían, cuántos ceros son, cuántos polos son y dónde debo dibujarlos. ¿Ok? Entonces, hagan ese ejemplo y quien quiera participar me dice cómo quedaría. Profe, una pregunta. Sí, dime. Cuando hay dos polos en el mismo lugar, ¿qué pasa? Ahí lo que pueden hacer es, si quieren, dibujen una X, digamos, con una orientación, y muevan tantito la orientación para que se alcancen a visualizar los dos. Ah, ok, pero se tienen que dibujar los dos polos. Sí, pero sí, se deben dibujar los dos. Bien, entonces, ¿quién me dice dónde van los ceros? -2 y -2.
Entonces, en -2, que sería este de aquí, al igualar aquí a 0. Y el segundo iría en este valor con signo negativo, que sería -10. Okay. ¿Y los polos? Serían en 0, -1, -5 y los dos que van en -15. Okay. -1, -5 y en el 15, 2, ¿no? Y dos. Aquí sería Ajá. 1 y a lo mejor hago aquí otra X para que se alcancen a ver los dos. Ahí queda como un asterisco, pero serían dos polos ubicados en el -15. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo concluir sobre ese sistema? ¿Es estable o es inestable? Sí, eso está. Sí es estable, ¿no? Todos, digamos que el polo que está más al límite de la estabilidad es este que está en el origen. Pero mientras no sea positivo, entonces, o la parte real, recordando, no sea positiva, entonces sigue siendo estable. ¿Okay? La única diferencia, si ustedes quieren ver el concepto de estabilidad, yo les digo que es como si un sistema explotara, ¿no? Cuando ustedes tienen algo que explota, pues normalmente lo que tiende es a subir exponencialmente su valor hacia infinito. ¿Ok? Estos polos que están más alejados del eje imaginario, lo que hacen es que su sistema caiga de manera exponencial. ¿Ok? Entonces su valor tiende a irse hacia 0. ¿Ok? Eso es lo que hace con la energía de su sistema. ¿Ok? Y este que está en el origen, lo que podría ocasionar a lo mejor es que su sistema se quede oscilando. ¿Ok? Pero la amplitud de esa oscilación jamás va a crecer. ¿Ok? Entonces, físicamente eso es lo que ustedes verían en un sistema si es inestable, es que crece su amplitud hacia infinito. Cuando tienen un sistema que está muy alejado del eje, cuyos polos están muy alejados del eje imaginario, lo que tiende es su energía a disminuir hacia 0, o a tender hacia 0 de forma exponencial. Y los polos que estén en el plano imaginario, lo que nos van a hacer es que nuestro sistema oscile, pero con una amplitud constante. ¿Okay? No va a crecer, y eso tiene que ver con el concepto de estabilidad. ¿Alguna duda? Bien, entonces, este tipo de representación de función de transferencia es la que vamos a usar para representar el sistema. ¿Ok? Pero a esos sistemas, pues nosotros podemos probar cuál es su comportamiento utilizando señales de prueba, señales que nosotros pongamos a la entrada y veamos cómo se comporta el sistema. Esto lo podemos hacer para diferentes objetivos, ¿no? Por ejemplo, para ver cómo se va a comportar el sistema en una etapa transitoria o en una etapa estacionaria. Transitoria me refiero a un comportamiento previo antes de que alcance, digamos, su régimen normal en el que ya va a permanecer por el resto del tiempo. ¿Okay? Y eso ustedes lo ven muchas veces en circuitos, ¿no? Cuando ustedes tienen un circuito, igual hacían simulaciones, a veces al inicio de su simulación, por ejemplo, una señal senoidal puede ser que tenga un cierto offset, ¿okay? Y se mueva hacia arriba o hacia abajo su señal senoidal, y posteriormente, y eso lo ven mucho en circuitos RC o RLC, cuando lo simulan, que al principio se ve como que tienen un offset, la señal así raro,
Y después se empieza ya a ir hacia ese régimen que le llamamos el régimen estacionario, que es en el que permanece su sistema después de estabilizarse, ¿no? Entonces, las señales de prueba nos sirven para eso, para que nosotros podamos caracterizar cuál es la respuesta de un sistema, ¿no? ¿Qué tipo de señales de prueba usamos? Pues, por ejemplo, una señal constante la vamos a representar utilizando, por ejemplo, una función escalón unitario, ¿ok? O también puedo utilizar señales tipo rampa, ¿no? Para ver cómo se comporta ante una variación constante en el tiempo. O pudiera utilizar señales de tipo parabólico, utilizar señales, por ejemplo, de tipo exponencial, ¿ok? Y con esas yo puedo ir obteniendo información acerca de la dinámica de un sistema, es decir, cómo cambia conforme transcurre el tiempo, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver ahorita serían qué características debe tener una señal para que nosotros podamos entonces hacer que la integral indefinida que estamos utilizando como mapeo, que es nuestra transformada de Laplace, converja, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de señales voy a usar? Pues voy a usar señales que cumplan estas características, ¿ok? La primera es que la función sea continua a pedazos, ¿ok? Entonces, en este ejemplo, aquí yo les pongo cómo sería una señal que es continua a pedazos, ¿no? Tienen aquí intervalos en los que la señal está representada aquí de azul, ¿ok? Entonces, tienen todo este intervalo de continuidad, ¿ok? Teniendo que la continuidad significa que en cualquier instante de tiempo dentro de ese intervalo yo tenga un valor de la señal, ¿ok? Por más pequeño que hagan su muestreo, siempre van a tener un valor de la señal. Eso tiene que ver con la continuidad, ¿ok? Después, aquí en el instante T1, que está marcado aquí, yo tengo una discontinuidad, ¿ok? Puede ser que yo esté en este valor o puede ser que esté en este valor. Entonces, esto de a pedazos significa eso, que puede haber algunos instantes en los que no esté perfectamente definido a qué pertenece, es decir, a este intervalo o a este intervalo de acá de la señal. Puedo tomar cualquiera de los dos valores y eso tiene que ver con esta definición de que es continua a pedazos, ¿ok? Entonces, una señal que cumpla esto, ¿ok? Puede ser una función que nos va a permitir que esa integral indefinida converja, ¿ok? Entonces, es por eso que, por ejemplo, la función escalón la podemos utilizar. La función escalón tiene una discontinuidad en el origen, ¿ok? Puedo tomar el valor de 0 o puedo tomar el valor de 1. Normalmente, por definición, decimos que la función escalón en 0 vale 1, ¿ok? Pero su cambio es totalmente instantáneo, de pasar de 0 a 1 justo en ese instante, ¿ok? Pero pues es una función continua a pedazos, ¿no? Tenemos una parte continua en 0 y otra parte continua en 1, ¿ok? ¿Dudas sobre esta definición de qué es continuidad a pedazos? Bien, después tenemos una segunda característica que debe cumplir para la convergencia, y esta es que al multiplicarla por una función de tipo exponencial, que hablamos de esta, ¿ok? Siempre y cuando el valor de este sigma sea siempre positivo, entonces la multiplicación de estas dos funciones siempre converja hacia 0 conforme el tiempo tiende a infinito, ¿ok? Entonces, eso tiene que ver con que la función sea de orden exponencial, es decir, que no me cambie la trayectoria que de manera natural ya tiene esa función exponencial. Yo sé que esa función exponencial con un valor de sigma positivo, pues va a converger hacia el 0
conforme t tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, mientras la función f de t no me cambie ese comportamiento, entonces es una función que va a tener esa convergencia y que hace que la transformada de Laplace exista. ¿Ok? Entonces, esas son las dos características que debe cumplir una función para que exista la convergencia de su integral indefinida. ¿Ok? ¿Dudas? Bien, entonces vamos con algunos ejemplos. ¿Ok? El primer ejemplo, pues va a ser la función exponencial. ¿Ok? ¿Cuál es la función exponencial que yo voy a considerar? Pues será esta que está aquí definida. ¿Ok? Y solo recuerden que estamos todas las señales multiplicándola por la función escalón unitario, que en este caso yo la estoy representando aquí con la función 1 de t, o a lo mejor ustedes a veces utilizan esta notación u de t. ¿Por qué no la voy a utilizar ese tipo de notación u de t? Porque cuando empezamos a ver funciones de transferencia van a ver que la letra u normalmente se utiliza para representar entradas a un sistema de control y la y se utiliza para representar las salidas de un sistema de control. Por eso, para evitar confusiones en la notación, siempre que vean la función 1 de t, significa que es una función escalón unitario. ¿Ok? Y recuerdan por qué les dije que lo íbamos a multiplicar cualquier función por esa 1 de t. Para evitar valores negativos. Exacto. Entonces, para evitar estar en valores de tiempo negativos y partir desde donde está nuestra integral del mapeo de transformación de Laplace, que es de 0 hacia infinito. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual cualquier función, en este caso una función exponencial, la estamos multiplicando por 1 de t. ¿Ok? Y entonces, aquí lo que vamos a hacer, pues, es utilizar la definición de la transformada de Laplace, que es multiplicar esta función, ¿ok? Esta es mi función, entonces, que estamos considerando ahorita, para el ejemplo. Esta sería la función exponencial que vamos a usar, que es a por e a la menos, no recuerdo si es alfa, bueno, alfa o a de t, ¿ok? Y por 1 de t. ¿Ok? Esto de aquí entonces nos representa la f de t que estoy considerando para este ejemplo. ¿Ok? Ahí. ¿Ok? Entonces, esta sería la transformación de Laplace de esa función. ¿Ok? Entonces, esto de aquí decimos que es nuestra f de t, que digamos sería esta parte de aquí y este 1 de t. ¿Ok? Y después, para resolverla, pues vamos a considerar, en este caso, tanto a, que es la amplitud de la señal, es constante, como esta alfa también es constante. ¿Ok? Nuestra única variable es el tiempo. ¿Ok? Los demás son constantes, por lo tanto, esta expresión pues, la podríamos representar de esta forma, ¿no? Donde a la sacamos de la integral por ser una constante con respecto al tiempo y utilizamos la propiedad de las funciones exponenciales, donde yo puedo sumar entonces los exponentes, que en este caso serían la s y la alfa, y dejar expresado todo como que la única variable es
el tiempo. ¿Ok? Entonces ya sabemos que la integral de una función de tipo exponencial es igual a esa misma exponencial siempre y cuando esté completo el diferencial. ¿Ok? Entonces, en este caso, para completar el diferencial, recuerden que tendrían que dividir entre este exponente que es el S más alfa, que es la parte constante, ¿no? Esa es la razón por la que aparece aquí dividiendo, y ahora sí ya tenemos completo el diferencial y podemos decir que su integral pues sigue siendo la misma exponencial. Ah, y el signo también, aquí me faltó, ¿no? El signo también sería parte de ese diferencial para que esté completo, ¿ok? Y luego, pues obviamente, evaluamos en los límites de nuestra integral y ya sabemos que una función de tipo exponencial en tiempo igual a 0, ¿qué valor tendría? E a la 0, 1. 1, ¿no? Y a la infinito, o a la Cuando es menos. negativa, 0. Ajá. Ajá, Y cuando sería, es positiva. exacto. Entonces, aquí va a depender de los valores que pueda tomar ese S más alfa, ¿no? Entonces, eso cambiaría a que sea, ya sea cualquiera de esos dos valores, ¿no? 0 o infinito, ¿no? Bien, pero entonces, en este caso, como estamos considerando, es que serían constantes positivas, entonces esas no van a cambiar el signo, el único signo depende del valor del tiempo. Entonces, esa sería la transformada de Laplace de esa función, ¿no? Sería 1 entre S más alfa. Y entonces ahí sí, la estabilidad de la función dependería del valor que tome alfa, ¿ok? Entonces yo voy a tener ahí dos escenarios. Si nos vamos otra vez a la representación de polos y ceros de este sistema, ¿tengo ceros en esta función? Ahí no. No, entonces debe de aparecer explícitamente la variable s, ¿no? Entonces siempre en su polinomio van a considerar únicamente las s, ¿no? Si no tiene s, entonces no hay ceros en su función de transferencia, ¿ok? Y únicamente entonces tengo un polo, ¿ok? Y este polo depende del valor de alfa, ¿ok? Entonces aquí tendríamos que s es igual a menos alfa, perdón, ahí se me fue. Es menos alfa, ¿ok? Y entonces ahora sí, la estabilidad de nuestro sistema dependería de que la alfa sea positiva o negativa. Si alfa es positiva, entonces el sistema es estable o inestable. Inestable. Si alfa es positiva, ¿sería inestable? Sí, no, porque Alfa, sería la no, parte real. Ah, alfa. alfa, el signo no, alfa, nada más. Es decir, si alfa es mayor, digámosle, mayor o igual que 0. Así en ese caso sería estable. Sería estable. Exacto, aquí sería estable. En cambio, si alfa es negativo, entonces hace que cambie este signo y se vuelva un polo inestable. ¿Ok? Porque aquí tendrían valores positivos. ¿Ok? Entonces, esto sería inestable. ¿De acuerdo? ¿Dudas?
Entonces, para que sea una función exponencial que nos lleve a que el sistema sea estable, necesitamos que esa función tenga un exponente alfa positivo. ¿Ok? O cero. Cero podría ser todavía estabilidad porque quedaríamos en el eje imaginario. ¿Ok? La diferencia es que uno converge hacia cero y el otro se queda ahí oscilando con una amplitud constante. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Nadie? Entonces, gráficamente esto es lo que tendríamos, ¿no? Si yo tengo que alfa es positiva, entonces tengo una convergencia hacia cero. Como les decía, la energía del sistema va decayendo. Y si tuviéramos el alfa negativo, entonces crecería indefinidamente su sistema. ¿Ok? Y lo que yo tengo, o como yo lo veo en el plano complejo, es que los polos, en este caso el polo estaría ubicado en el semiplano izquierdo del plano complejo, por lo tanto, esto es estable. Y se ve aquí en lo que les decía cómo decae la respuesta. Y este pues sería inestable, que es el caso en que alfa tiene un valor negativo. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe, todo claro. ¿Nadie? Ok. Bien, entonces lo mismo podemos hacer utilizando otro tipo de funciones. Por ejemplo, si yo considero una función escalón unitario nada más, así solita, pues entonces igual aplico la transformada de Laplace, que sería multiplicar únicamente esa función escalón por la exponencial a la menos st. Hago lo mismo, completo el diferencial, que sería dividir entre menos s, y ya el resultado es la misma exponencial. Evaluamos los límites, igual, y nos queda 1 sobre s. ¿Ok? Entonces, si yo quiero tener una función escalón y meterla a un sistema, pues yo la voy a representar en el dominio del tiempo así. ¿Ok? Y si esa misma escalón unitario yo quiero hacer una operación en el plano complejo, pues entonces lo que tengo que hacer es a mi función o a mi sistema la multiplico por 1 entre s. ¿Ok? Y eso significa utilizar una función escalón a la entrada de ese sistema. ¿Ok? Entonces, esa sería la diferencia, ¿no? En un caso anterior sería multiplicar mi ecuación diferencial, digamos, por 1 de t, y en el otro caso sería multiplicar mi expresión en el plano complejo por 1 sobre s. ¿Ok? Entonces, en uno tendría que resolver la ecuación diferencial para saber cuál es la solución, y en el otro, pues simplemente haciendo un despeje ahí algebraico, que vamos a ver más adelante, es como obtengo el valor de respuesta o solución de esa ecuación diferencial. ¿Okay? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Cuál sería entonces ahora la representación gráfica? Pues en el dominio del tiempo, esta es una función escalón, que digamos aquí es donde tiene la discontinuidad. Antes de 0, todo vale 0, después de 0, todo vale 1.
Es una función continua a pedazos. Y su representación en el plano complejo, pues recuerden que únicamente van a tener aquí un polo al igualar esto a 0. Entonces lo que significa es que tienen un polo en el origen. ¿Okay? Entonces sigue siendo una función estable, pero que sería una función que se quedaría, por ejemplo, ahí oscilando con una amplitud constante. ¿Dudas? Ok, bueno, entonces ahora resuelvan esa. Vamos a considerar una función rampa. Obtengan la integral para obtener su representación en el plano complejo y díganme también cuál sería su comportamiento en el plano complejo en función de polos y ceros. Cualquier duda me dicen. Practiquen con eso. Bien, ¿quién tiene alguna duda sobre esta función? Entonces, ¿nadie tiene dudas? No son muy buenos en cálculo integral y ya eso no representa ningún reto.
Todo bien, profe. Los demás, nadie tiene dudas. Pues ahorita no, profe, pero no sé si, o sea, volviéndolo a hacer, Ujú. salga alguna duda. ¿Cómo la resolviste o cómo la resolverías? ¿Qué tipo de integral te queda ahí? Igual en los dos casos anteriores, pues eran integrales muy sencillas, simplemente de una función exponencial. Pero aquí ya cambia. Aquí, ¿qué sucede cuando agregan esta función a la integral? No podría Pues ser que se usando hace por por partes, partes. ¿no? Exacto, ¿no? Ahí tendríamos ya una integral por partes, porque les va a quedar la t multiplicada por la función exponencial, ¿ok? Entonces, exactamente, lo que tienen que usar es integración por partes para que puedan resolver este ejemplo en particular, ¿ok? Entonces, si recuerdan, pues tienen que definir quién es u y quién es la derivada de b, ¿ok? Que ahí, pues obviamente la que les conviene, porque no cambia a la hora de su diferencial, es la función exponencial, esa es la que tomamos como db, y u la tomamos como la t, ¿no? Considerando que la a va a salir de la integral y simplemente tendríamos la t como la función que vamos a tomar ahí como u, ¿no? Entonces, aquí están todos los pasos que tendrían que seguir. Entonces, aquí tienen la fórmula de integración por partes, ¿ok? Y aplicándolo a este ejemplo, esta sería la solución, ¿no? Entonces, para una función rampa, lo que van a obtener como resultado es que sería a sobre s cuadrada, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda en el procedimiento. O igual si no tienen dudas ahorita, pues lo que sí les pido es que vayan haciendo todos los pasos y si tienen dudas, ya sea fuera del horario de la clase, pues me pueden preguntar cualquier duda que tengan, ¿no? Vayan haciendo todos los ejemplos que tenemos ahí. No se queden simplemente viendo las diapositivas o si bajaron ya los PDFs, pues no basta con que tengan ahí el PDF. Sí me interesa que hagan todos los pasos suficientes ahí algebraicos y que no les queden dudas. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda ahorita sobre este ejemplo. Igual se puede hacer por partes rápidas, ¿verdad? Porque Sí, sí, la T es fácil de derivar y llegar a cero y ya solo multiplicas. sí, sí. Ok. Pero igual sí me interesa que en el examen pues pongan todos los detalles posibles, eh, aunque hayan utilizado ahí atajos, como decía ahorita, de hacer la integral un poco más rápido, pero sí me interesa que les quede bien claro cuál es el procedimiento. Ok. Entonces, ¿nadie tiene dudas en este caso? Bien, entonces, ¿qué pasaría aquí con los polos y los ceros?
los ceros, no habría cero. Ujú. En los polos. Solamente serían 0, ¿no? En cuanto a los polos. Serían dos polos y estarían ambos en 0, ¿ok? Es decir, lo que tendrían es esto, ¿no? Es en el dominio del tiempo, pues, es una función rampa, entonces verían una recta ahí de manera diagonal donde la inclinación depende del valor de A o la pendiente, y en el plano complejo pues tendrían los dos polos ubicados en 0. Entonces, esa es una función estable o inestable. Seguiría siendo estable. Ok, sigue siendo estable. Bien, también es muy común que nos interese evaluar, por ejemplo, qué pasa con un sistema cuando tenemos ya una señal que tiene un comportamiento ya también perfectamente conocido, como en el caso de una función de tipo senoidal. Entonces, en ese caso, para resolver la integral, ¿quién me dice qué es lo que hay que hacer? Pasar la función seno a expresión de Euler, me parece, ¿no? Sí, entonces ahí lo que tenemos que usar es la identidad de Euler, exactamente, para expresar la función seno como exponenciales, ¿no? Y una vez que ya la tienen como exponenciales, pues van a resolver a lo mejor ahí un par de integrales, como en el primer ejemplo que veíamos de la función de tipo exponencial, ¿no? Entonces, efectivamente ese es el procedimiento. Utilizamos la identidad de Euler para expresar el seno usando esta identidad. Entonces, esto es lo que estamos sustituyendo, ¿no? Esto representaría la función seno, haciendo uso de la identidad de Euler, ¿ok? Y les decía entonces que tendrían ahí un par de exponenciales que hay que combinar con esta exponencial de la misma manera en que lo hicimos en el primer ejemplo. ¿Okay? Entonces nos quedarían aquí estas dos integrales. Y estas ya se resuelven de la misma forma que hicimos la exponencial, que fue el primer ejemplo que vimos, ¿no? Tenemos aquí ya una integral de una sola exponencial y otra exponencial acá. Y pues ya sabemos que vamos a llegar a este resultado, ¿no? Una con signo positivo y la otra con signo negativo. ¿Okay? Y como aquí tienen un par o un producto complejo de, ¿cómo le llaman? Binomios conjugados, creo que es el término, si mal no recuerdo. Eso nos lleva a esta representación final de s cuadrada más omega 0 al cuadrado, y que nos llevaría entonces a tener ¿cuántos polos? ¿De qué tipo serían los polos? Dos polos con Los diferentes polos, pero ¿qué serían? Complejos, reales, imaginarios, ¿no? Entonces tengo dos polos imaginarios, y aquí es donde yo les decía, ¿no? Ahí, así lo podríamos ver, es una función que oscila. Yo ya sé que es una función sinusoidal, es una función que oscila, cuya amplitud se va a mantener. La amplitud que va a mantener pues es la A, y eso va a ser de manera indefinida, ¿no? Entonces es una función estable, porque voy a tener los polos en el eje imaginario,
Y aquí es lo que pueden ver en el dominio del tiempo. Ustedes están viendo que es una función que oscila, pero jamás va a crecer, ni tampoco va a decrecer, sino que se va a mantener con una amplitud constante, ¿no? Y entonces, este tipo de ejemplos nos da ese tipo de comportamiento que les decía, visualizar ahí la oscilación que va a tener el sistema de manera constante y eso sigue siendo estable, ¿ok? No converge hacia cero, pero digamos que la energía que están gastando ahí es constante, no crece ni decrece, pero se mantiene y eso sigue siendo una característica de un sistema que es estable. Bien, ¿alguien tiene alguna duda sobre estos ejemplos? Entonces, este tipo de funciones, que son las que vimos ya, la exponencial, la escalón unitario, la rampa y la señal senoidal, son funciones que vamos a utilizar mucho como señales de prueba para probar el comportamiento dinámico de un sistema, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de que viéramos estos ejemplos, porque son tipos de señales que vamos a utilizar de manera muy frecuente para estar caracterizando los sistemas que veamos a lo largo del curso. ¿Okay? Bien, entonces, para terminar la clase del día de hoy, vamos a ver una serie de propiedades, que son propiedades que me sirven para, a la hora de querer caracterizar un sistema, hacer uso de ellas para agilizar este proceso de hacer la transformada de Laplace, ¿no? Entonces, la primera propiedad tiene que ver con que al ser funciones lineales y yo quiera combinarlas, ¿ok? Combinarlas de manera lineal. ¿Qué es combinarlas de manera lineal? Que yo las pueda sumar o pueda modificar su amplitud utilizando dos constantes, ¿no? En este caso yo tengo dos funciones, una f1 y una f2, y lo único que estoy haciendo para mezclarlas entre ellas es una operación de suma entre ellas dos, y cada una le estoy modificando la amplitud con un par de constantes alfa 1 y alfa 2, ¿ok? Entonces, cuando sucede eso, cuando yo las operaciones que estoy haciendo son de tipo lineal, como son la suma y la multiplicación por una constante, al final, cuando ustedes hagan todo el proceso algebraico, se van a dar cuenta que pudieron haber aplicado la transformada de Laplace y simplemente su transformación, multiplicarlas por las constantes y luego sumarlas, ¿ok? Entonces, eso me facilita cuando yo tengo un par de funciones, el separarlas y quizás hacer dos transformadas de Laplace que sean mucho más sencillas de realizar o rápidas, y ya después para combinarlas no necesito hacer otra cosa más que hacer la misma operación, es decir, multiplicarlas cada una por su constante y luego sumarlas, ¿ok? Entonces no va a haber una afectación si eso lo hago en el dominio del tiempo o lo hago en el dominio de la frecuencia. Y eso se debe a eso, a que, si recuerdan, les decía que este mapeo tiene como característica que es un mapeo de tipo lineal, ¿ok? Entonces no sufre ningún cambio significativo la función al aplicar la transformada de Laplace, y entonces la misma operación que hago en el tiempo la puedo hacer en el plano completo. ¿Dudas? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Segunda operación. Ustedes normalmente es muy frecuente que utilicen también operaciones de traslación en el tiempo, ¿no? Hacen corrimientos sobre una señal
Y cuando hacen eso, pues entonces, digamos que lo que están haciendo es retrasar el inicio en que aparece, digamos, su señal, ¿no? Entonces, igual, si hacemos esa traslación en el tiempo, un determinado número de segundos que estamos aquí representando con la constante tau, ¿ok? Entonces, pues lo único que hago es eso mismo que lo retraso aquí, lo retraso en la función escalón unitario, ¿ok? Es la misma traslación para garantizar lo mismo que decíamos, ¿no? Que siempre considero el 0 dentro de mi intervalo de integración. Entonces, acuérdense que esto tiene que ver con esto. Y por lo tanto, si hacen todo el procedimiento algebraico de nuevo de hacer las operaciones aquí, pues van a llegar que el equivalente de hacer una traslación de un determinado número de segundos es equivalente a hacer la transformada de Laplace de la función original sin retraso, es decir, es como si consideraran que esto es igual a 0, ¿okay? Y hago su transformada de Laplace normal, y luego ya el resultado lo multiplico por una exponencial cuyo exponente pues depende de ese valor de retraso en tiempo que quiero hacer, el número de segundos que quiera retrasar. Entonces, esa sería la operación equivalente. Cuando ustedes ya lo tienen en el dominio de Laplace, esa función, únicamente la multiplican por la exponencial evaluada en ese número de segundos que la quieren retrasar. ¿Ok? Entonces, ese sería el equivalente, digamos, a ese corrimiento que le están haciendo en segundos a la función en el tiempo. Para hacerlo en el plano complejo, únicamente corresponde multiplicar por una función exponencial con ese número de segundos como exponente. ¿Ok? ¿Dudas? Ok. Entonces, visualmente, pues eso sería lo del el corrimiento, ¿no? El retraso en que aparezca la señal, nada más por si a alguien le quedaba duda gráficamente qué es lo que estamos representando. Después, la siguiente es cuando multiplicamos cualquier función por una función de tipo exponencial, lo que nos va a representar es nada más que el exponente, en este caso el valor de alfa, que es nuestra constante. Esa constante que está en el exponente de esa función de tipo exponencial, lo único que nos va a implicar es que los polos de nuestra función original tengan un corrimiento o se desplacen ese valor, ¿no? Entonces, digamos, los polos que ustedes tienen originalmente o la S, digamos, el valor de S, tanto de polos como ceros, nada más le tendrían que sumar el valor de alfa y ya encontrar su expresión final, ¿no? Entonces, es decir, ustedes nada más hacen la transformada de Laplace de la función y a su resultado, en cada S, ustedes le suman alfa, ¿ok? Ya sea en los polos o en los ceros. Ese sería el efecto de multiplicar por una exponencial en el tiempo. En el plano complejo, únicamente es desplazar ahí los valores de los polos y los ceros con un valor de alfa. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Nadie? ¿Todo claro en estas propiedades? Sí, profe, perdón, claro. Ok. Bien, después tenemos las operaciones de derivada. ¿Ok? Entonces, la operación de derivar en el tiempo una función
Es decir, esta representación que estoy haciendo aquí con el punto arriba, igual por si alguien no ha usado esa notación, esto equivale a esto, ¿no? Es una derivada de su función con respecto al tiempo. Esa, si aplican la transformada de Laplace a una derivada, van a ver que lo que deben de hacer es a su función original, sin derivar, la transforman con Laplace, la multiplican por S y le restan su condición inicial. ¿Ok? Obviamente esa condición inicial es en el dominio del tiempo. ¿Ok? Entonces aquí nada más cuidado con eso. Esto tiene que ser en el dominio del tiempo. Entonces, ojo con eso, pero si se han estado fijando, las letras minúsculas la utilizamos para representar la señal en el tiempo y las mayúsculas para el plano complejo, ¿no? Es por eso que este está en mayúscula. Este es el plano complejo. ¿Ok? Entonces, esa sería la derivada. ¿Ok? Entonces, para no tener que hacer la derivada y después hacer la transformada de Laplace, pues lo único que hago es de mi función original sin derivar, hago su transformada de Laplace, el resultado lo multiplico por S y le resto la condición inicial. O lo que sería lo mismo, la función evaluada en cero. ¿Dudas? Profe, este último no me quedó muy claro, ¿lo podría volver a explicar? Sí. Digamos que ustedes tienen una señal, ¿no? Por ejemplo, que esta fuera una senoidal. ¿Ok? Entonces yo tengo mi función senoidal. ¿Ok? Si quisiera hacer lo de la derivada, pues entonces hago la derivada de la función seno en el dominio del tiempo. ¿Cuál sería su derivada? Si tiene la derivada respecto al tiempo de la función seno. ¿Qué coseno? Coseno. ¿Ok? Ahí estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Porque ahí está directo la derivada, ¿no? Pero pudiera ser una función mucho más compleja que el seno, ¿no? Entonces, para hacer la transformada de Laplace, primero lo que hago es derivo mi función, luego ya que tengo la función coseno, entonces aplico la transformada de Laplace y llego al resultado, ¿ok? Entonces, para evitar tener que estar haciendo la derivada, por ejemplo, si tienen una función que es mucho más compleja, lo único que hacen es toman la señal original, ¿ok? Obtengo su transformada de Laplace de la función original. Y ya que tengo la transformada de Laplace, únicamente la multiplico por S y le resto esta función evaluada en cero, ¿no? Si es la función seno, entonces aquí pues, sería un cero, ¿no? Este valor. Seno de cero sería cero, entonces le resto el cero. Entonces, lo único que les digo es que muchas veces va a ser mucho más fácil si ya conozco de ese tipo de función, como por ejemplo los ejemplos base que vimos ahorita. Puede ser que use yo una función senoidal, un escalón, una exponencial, y yo ya conozco cuál es su transformada de Laplace, pues es más rápido nada más aplicar estas fórmulas finales de hacer, por ejemplo, aquí multiplicarlo por S y luego restarle la condición inicial, que hacer todo el procedimiento, ¿no? Primero derivar, luego aplicar la transformada de Laplace. Entonces, el chiste de estas propiedades es que las exploten ustedes para hacer procedimientos más rápidos. ¿Ok? Y en el caso específico de esta, pues es nada más a su transformada de Laplace de la función original, la multiplican por S y le restan la condición inicial. Eso es todo. No sé si quedó claro o todavía hay dudas. Ya quedó claro, gracias. Ok. Entonces, esa es la idea de estas propiedades, que ustedes las utilicen para simplificar sus procedimientos algebraicos y hacer operaciones o transformaciones mucho más rápidas, ¿no? Incluso en algunas van a ya no necesitar hacer la integral, ¿no?
Bien, esto se puede generalizar si ustedes tienen derivadas de orden mucho más alto. Por ejemplo, aquí sería la segunda derivada de la función. Pues entonces aquí lo que van a hacer es nada más su función la multiplican por s cuadrada y le restan dos condiciones iniciales, porque ahora cuando yo tengo la segunda derivada, por ejemplo, si hablamos de variables mecánicas, por ejemplo, si yo tengo quiero obtener la aceleración, necesito como condiciones iniciales la velocidad y la posición. Entonces, lo único que va a pasar es, conforme crezca el orden de su derivada, pues van a multiplicar por s en el orden de la derivada que quieren hacer a su función y van a necesitar irle restando las condiciones iniciales e irlas multiplicando por el exponente yéndole restando 1, ¿no? Entonces, aquí sería exponente 1 y aquí es, si lo escribiéramos, sería s a la 0, ¿no? Que es 1 y por eso no aparece ahí. Pero esa sería la regla. Tengo s cuadrada por la función original menos s a la 1, que es restándole al exponente, multiplicado por la condición inicial, y luego s a la 0 por la condición inicial de su derivada. ¿Okay? Entonces, si hablamos, por ejemplo, en el caso de las variables que les decía, a lo mejor esto es la condición inicial de posición y esta es la condición inicial de velocidad de su sistema. ¿Okay? Y así, si lo hacen para orden n, pues van a ir multiplicando por s a la n, luego s a la n menos 1 por la primera condición, s a la n menos 2 por la condición inicial de la primera derivada, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, cualquier diferenciación la pueden resolver usando estas fórmulas que son un poco más sencillas que estar haciendo derivadas, ¿no? Sobre todo cuando la función es muy compleja. ¿Dudas? Bien, después también tenemos algunos teoremas. Cuando yo quiero saber a qué va a tender un sistema cuando esté ya estabilizado por completo, utilizamos algo que le llamamos el teorema de valor final, que en el caso del dominio del tiempo es evaluar la función, su límite, obtener su límite cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Okay? El equivalente en el dominio de Laplace sería multiplicar su función en el dominio de Laplace por s y luego obtener el límite cuando s tiende a 0. ¿Okay? Entonces, este sería el teorema de valor final en el dominio del tiempo y este sería el teorema de valor final en el dominio de Laplace. ¿Okay? ¿Dudas? Entonces, estas son las equivalencias. Igual lo que pueden ir haciendo es, si quieren, hagan todo el desarrollo ahí de todas las propiedades por si en alguna tienen dudas, ¿no? Pero lo que me interesa es que las expresiones finales son en las que se basen para usar esas propiedades. ¿Alguien tiene alguna duda? Antes de pasar a la última propiedad y ya terminar la clase de hoy. ¿No hay dudas? Ok. Bueno, vamos con la última. La última es una operación que deben haber utilizado en señales y sistemas, que es la convolución. Entonces, cuando ustedes hacen la convolución de dos señales, recuerden que es una integral del producto de dos funciones, desplazándola un número determinado de segundos, ¿no? Entonces, esta integral es la operación de convolución y en el caso de la convolución, una vez que tienen las funciones en el plano complejo de Laplace, van a ver que es tan sencillo como multiplicarlas simplemente. ¿Ok? Entonces, esto que ustedes hacían utilizando esta integral, multiplicando ambas funciones,
se va a simplificar a que primero obtengan las transformadas de Laplace de las dos señales o funciones y ya sus transformadas las multipliquen simplemente. ¿Okay? Entonces, ahí se ve muy claramente o reflejado eso que les decía, ¿no? Que algo que en el dominio del tiempo puede ser una operación muy compleja, en el dominio de Laplace se va a simplificar a hacer alguna operación algebraica mucho más sencilla, ¿no? Que en este caso es multiplicar sus transformadas. ¿Dudas? Bien, entonces, lo que les voy a dejar para este viernes, les voy a poner algunos ejemplos. Se los voy a compartir aquí en Teams. Y para que trabajen durante el viernes, vean algunos ejemplos de usar todas estas propiedades, aplicar todo lo que vimos ahorita de la transformada de Laplace y ver qué dudas les surgen, ¿no? Ya sea durante el viernes, de manera asíncrona, ahí me hacen llegar sus dudas, o si es una duda un poco más compleja de atender, pues lo podríamos ver al inicio de la siguiente sesión, ¿no? Entonces el chiste es para el viernes es que vayan practicando el uso de todas estas propiedades y de la transformada de Laplace. No sé si alguien tenga dudas antes de terminar la sesión de hoy. Creo que no, profe. Ok. Bueno, entonces nos veríamos de manera asíncrona el próximo lunes. Y yo les dejo nada más algunos ejemplos para que trabajen ahí el viernes. Y pues ya les dije, las dudas, ya sea de manera síncrona a lo largo de todo el día el viernes, o si requieren una explicación más detallada, pues lo veríamos el próximo lunes sus dudas, ¿ok? Que estén bien, cuídense y hasta el lunes. Gracias, profe. Igualmente, gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Bye. Muchas gracias, profesor.